Vamos a resolver el siguiente problema matemático. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es leerlo hasta el final, porque si no lo leemos hasta el final, ni vamos a saber cuál es toda la información que nos dan, ni vamos a saber qué información nos piden, qué es lo que nos preguntan, ¿vale? Entonces, procedemos. En el cumpleaños de Ana se dividió una tarta en 12 partes iguales. Ana se comió un doceavo de tarta, Luisa se comió 2 doceavos de tarta, Pedro se comió 3 doceavos de tarta y Carlos se comió 4 doceavos de tarta. ¿Cuánto se comieron entre los cuatro? ¿Y qué fracción de tarta quedó? Es importante que nos demos cuenta de que nos hacen dos preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces resolvemos la primera pregunta y pasamos a otra actividad y no nos damos cuenta de que nos han pedido dos cosas. Entonces, marcadlo de alguna manera para que no se os olvide hacer dar las dos respuestas, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, ¿por dónde empezamos la resolución del problema? Vamos a volver a leer, ya tenemos la idea general, entonces vamos a volver a leer el problema para señalar las palabras clave, aquellas palabras que nos pueden dar pistas de cómo llegar a la solución. En el cumpleaños de Ana se dividió una tarta en 12 partes iguales. Dividió es una palabra muy importante, porque ya me está hablando de reparto. Ya me está hablando de fraccionar una tarta, de cortar una tarta en trozos, ¿vale? En primaria se sobreentiende que las partes son iguales, salvo que estemos hablando de porcentajes, que no es el caso. Entonces, bueno, no hace falta que lo marquemos. Entonces, ya sabemos que una tarta se reparte, ¿vale? Ana se comió. Aquí tenemos, digamos, una parte que se le quita a la tarta, ¿vale? Un doceavo, Luisa también se comió 2 doceavos, Pedro se comió 3 doceavos y Carlos se comió 4 doceavos. Es decir, a la tarta estas 4 personas le están quitando trozos, le están quitando fracciones de la tarta. Y ahora me pregunta, ¿cuánto se comieron entre los 4? ¿Vale? ¿Cuánto entre los 4? ¿De acuerdo? Es decir, tengo que unir lo que se comió cada uno de ellos. Al decirme entre los 4, yo ya sé que tengo que sumar lo que cada uno se comió. Y después me pregunta, ¿qué fracción? Importante fracción, porque a veces se tiende a poner 6 trozos. No, 6 trozos no es una fracción. 6 doceavos sí sería una fracción, ¿de acuerdo? ¿Qué fracción quedó? ¿Vale? O sea, que me preguntan por un lado lo que se comieron y por otro lado lo que quedó, ¿de acuerdo? Muy bien, visto esto, pasamos a la resolución del problema. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que hay una tarta y que Ana se come un doceavo de la tarta, que Luisa se come 2 doceavos de la tarta, Pedro se come 3 doceavos de la tarta y Carlos se come 4 doceavos de la tarta. Bien, como tengo que saber lo que se comen entre los 4, pues es tan sencillo como sumarlo. Cuando no veáis claro porque es que a veces ocurre que cuando tenemos fracciones o potencias o decimales, a veces no vemos clara la operación, entonces lo que podéis hacer es reducir los datos a algo muy básico, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos, lo voy a poner en verde para que veáis la diferencia. Lo que voy a hacer es anular las fracciones y voy a cambiarlas por números enteros, números naturales en este caso, ¿vale? Para que veáis que el problema se convierte en una cosita muy simple que puede resolver una criatura de primero de primaria. Imaginaos que decimos que Ana se comió 2 trozos de tarta, que Luisa se comió 3 trozos de tarta, que Pedro se comió 4 trozos de tarta y que Carlos se comió 5 trozos de tarta. Si la pregunta es cuánto se comen entre los 4, pues yo diría, bueno, pues vamos a sumar el 2, más 3, más 4, más 5. Sería como muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pues una vez que nos hemos dado cuenta de que la operación es de suma, entonces lo que vamos a hacer sencillamente es hacer lo mismo, pero ahora ya con los números reales, ¿vale? Simplificar los datos a veces me sirve para ver las cosas más claras. Bueno, entonces, como ya lo tengo, ¿vale? Vamos a pasar a las operaciones, porque ya los datos los tenemos, ¿vale? Bien, vamos a ver. Para la primera pregunta, ¿cuánto se comieron entre los 4? Entonces voy a decir, bueno, pues voy a sumar lo que se comió Ana
más lo que se comió Luisa. Ana era 1/12, Luisa era 2/12, voy a sumar lo que se comió Pedro, que eran 3/12, y lo que se comió Carlos, que eran 4/12. Bien, como podéis comprobar, es una fracción, perdón, es una suma de fracciones con el mismo denominador. Entonces, dejo el mismo denominador y lo que hago es sumar los numeradores. 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos se han comido entre las 4 personas? 10/12, ¿vale? Puedo ver que la tarta no se la han comido entera porque de 12 trozos se han comido 10. Se han comido casi todo, pero no todo, ¿vale? Muy bien. Entonces, a ver, un segundito. Bien, ya tengo la primera solución, ¿vale? La solución... A ver, un segundito, vale. Vamos a ver. La solución de la primera pregunta sería... ¿Cuántos se comieron entre los 4? Entre los 4 comieron 10/12 de tarta, ¿vale? Y eso respondería a la primera pregunta. Pero hay otra pregunta. ¿Qué fracción de tarta quedó? Bueno, si yo sé lo que había y sé lo que se comieron, me va a ser muy fácil, ¿vale? Si se habían comido, había 12 trozos y se habían comido 6, pues sé que me van a quedar 6. ¿Por qué? Pues porque lo voy a restar. En este caso es lo mismo, ¿vale? ¿Y cómo sé cuántos trozos había? Bueno, pues era la unidad, ¿verdad? La tarta entera. Es decir, se hicieron 12 trozos y había 12 trozos antes de que se los comieran. 12 de 12, ya sabéis que es la tarta entera, la unidad, ¿vale? Bien, pues de los 12/12, ¿vale? Tenemos que quitar, de esos trozos vamos a quitar los que se han comido, que son 10/12. Si os dais cuenta, es una resta de fracciones con el mismo denominador, con lo cual, igual que ha pasado con la suma, mismo denominador y resto los numeradores. 12 menos 10, 2. Ya tengo la solución de la segunda pregunta. La pregunta era, ¿qué fracción de tarta quedó? No me vale decir quedaron 2 trozos, porque eso no sería una fracción. La fracción sería quedaron 2/12 de tarta, o 2/12 de tarta sin comer, ¿de acuerdo? Y este sería el problema solucionado.